para poder analizar los vientos de esta provincia. Oiga, disculpe, no corra, disculpe. Les voy a contar acá todo lo que yo llevo cuando salgo a hacer estos mini viajes. Dicen que por allá, por el año 2008, alguien pensó que en esta provincia, en Catamarca, se estaban desperdiciando los vientos. Dijeron que había que aprovechar la energía eólica. Es así que Catamarca solicitó una especie de mapeo eólico, un estudio eólico para poder analizar los vientos de esta provincia, de algunos sectores de la provincia. Así fue que nacieron estos 3 o 4, no recuerdo bien, gigantes que yacen dormidos acá en la punta del cerro. Si venís a Catamarca y subís los 1680 metros hasta la cima de la cuesta del Portezuelo, llegás a la ruta provincial 2. Si haces unos pocos kilómetros a la derecha, quizá te llamen la atención estos 4 gigantes inmóviles. Dicen que hubieron convenios de consultoría con otras provincias, relevamientos eólicos, proyectos que demostraban que los vientos de estas zonas eran aptos para la generación de energía eólica, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a meterme en esos temas, yo solo les cuento y muestro a estos 4 gigantes dormidos que vigilan la ciudad desde lo alto del Cerro Ancasti. Quizás algún día despierten, se reproduzcan y generen energía limpia para todos los catamarqueños. Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenido a un nuevo video. Qué ruta panorámica, qué ruta escénica. Para donde vos vayas, desde la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, te encontrás con lugares realmente increíbles. La rareza, el dato de color, el dato raro, es que uno, si está en la ciudad de Catamarca y mira hacia el este, ve la imponente cuesta del Portezuelo junto con toda la cadena de montañas llamada Ancasti. Y uno se imagina que va a trepar esa montaña y que van a seguir las montañas. Y no, uno llega hasta este lugar, hasta esta ruta, hasta la ruta 2, y todo esto se transforma en una gran meseta, en una planicie. Obviamente, a ver, digámoslo bien, no es una planicie, no es plano, pero es, comparado con la altura a la que uno asciende, es algo llano, como que estamos en la cima. Lo que se ve allá, si ustedes pueden verlo, es todo el cerro, toda la cadena de montañas Ambato. Y acá estamos en la cadena Ancasti, una planicie que va cayendo después a la provincia de Santiago del Estero. Realmente uno toma cualquier camino desde la ciudad de Catamarca y en pocos minutos se encuentra con estos paisajes de película. Si venís por acá, que es la ruta que va desde la cima de la cuesta del Portezuelo hasta Anquincila, disfrutala, llenate los ojos y el alma con estos paisajes, pero tené cuidado porque hay muchos animales sueltos. En este sector principalmente vacas, cuando el sol comienza a caer. ¿Cómo están, queridos amigos y amigas que miran los videos de este humilde canal? De nuevo, estamos recorriendo otro rinconcito de Catamarca. ¿Hacia dónde vamos? Vamos para Anquincila y de ahí no tengo ni idea qué hacemos. Dejemos que el camino y el destino nos sorprendan.
Buen día, gente, ¿cómo están? La lluvia hizo que anoche durmiera acá, en Anquincila, Catamarca. Por suerte, hoy parece que va a seguir lloviendo, pero ahora salió un ratito el sol. Ayer en un momento se me apagó el CarPlay y seguramente debe ser un fusible, pensé. Efectivamente, tiene un fusible aquí, el cual estaba quemado. Conseguí esto en un lubricentro. El fusible que lleva el CarPlay es de 2 amperes, pero este no trae 2 amperes, trae de 5 amperes. Probemos. Revivió. Mi idea era recorrer algunos caminos rurales, pero el día de ayer la lluvia había sido mucha en esta zona y varias personas me dijeron que además del barro me iba a encontrar con varios vados crecidos que quizá no iba a poder cruzar. Mi refugio fue este pequeño y bello pueblo, Anquincila. Todo listo, todo cargado, dejamos todo como estaba anoche. Acá no ha venido nadie, acá no ha pasado nada. Acá están preparando el asadito. Miren cómo se ve el río, está crecido. Por suerte para todos, enero ha sido un mes muy llovedor en la provincia de Catamarca. Parece que febrero también va a ser llovedor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar un camino que está acá cerquita, que me dijeron es de ripio. Si yo veo que es de piedra, que es de ripio, no tengo drama. Ahora, si se pone barroso, ahí se me complican. Miren qué lindo el camping. Este es el camping de aquí del lugar. Miren qué bonito que está, con los quinchitos para poner la carpa. Y acá tenemos que encontrar el Águila, y en el Águila tenemos que tomar el camino que va a la izquierda. Vamos a ver, vamos a hacer un pedazo, a ver cómo está ese camino, si está transitable. Y Pisca para aquel lado y Caño Ancasti, y yo tengo que ir a la izquierda. Obviamente no dice nada porque no es un camino muy utilizado. Veamos. Acá en un comienzo se lo ve bastante seco. Yo lo veo bien, ¿eh? Esta parte es como tosca, ¿ves? Como un barro. Esto con mucha lluvia es complicado. Esperemos que no nos llueva porque esta parte se la ve complicada. Fíjense el zanjón que hay al costado. Esto con barro se va a poner complicadito, señores. Cómo me gustan estos caminos que comienzan a ser perdidos, ¿no? Aquí transita muy poca gente, muy pocos autos.
Buenas tardes. Me confundí de camino. Ah, ¿Me confundí de camino o sigue el camino acá? no. Oh. Encima la bajadita esa que hay ahí, tremenda está. Sí. No, pero puedes volver acá por la casa y vuelve allá. ¿Dónde estamos ahora acá? ¿Qué sería esto? Sauce Guacho. Bueno, eso suele pasar. Nos confundimos de camino. Así que hay que volver. Me parecía que el camino estaba muy fulero, muy feo. No era un camino donde pueda transitar alguna vez algún auto para otro pueblo. Era como un camino a una casa y efectivamente es un camino hacia una casa. ¿Qué se le va a hacer? Sigamos. Aprovecho estos caminos que son justos para decirles que hace unos días un amigazo, Néstor Triviño, de la provincia de Buenos Aires, me envió algo que es muy necesario para esta moto, muy necesario, y que no lo instalé porque me llegó, bueno, hace unos pocos días y no tuve tiempo. Néstor es fabricante de accesorios para motos, especialmente para motos Benelli, y ha fabricado, ha diseñado el cubre cárter para esta moto, para la Benelli TRK 702. Imagino que para la X y para la asfáltica. También tiene un montón de accesorios para la 502, también tiene para la 702. Bueno, acá le voy a dejar el Instagram, el Facebook de Creer, que es así como se llama la empresa que fabrica accesorios para motos, especialmente para motos Benelli. Acá dormimos esta noche. Ahora sí, más descambiado, más fresco. Encontré un arroyito, estoy en medio de cerros porque cuando hablo siento el eco. Todo lo que yo llevo cuando salgo a hacer estos mini viajes. Sí, si te vas a Alaska, quizá no puedas ir con estas valijas, porque si te gusta mucho el ripio, el camino de montaña, la terracería, sufren mucho, se van a romper los anclajes porque los cargas mucho y quizá estos valijones no están preparados para mucho vértigo, mucho sacudón, son más para ruta, es verdad, pero yo los amo, son muy cabedores. El izquierdo, donde yo llevo casi todo lo que es camping, ropa y camping, en el izquierdo. Arriba, en estos viajes cortos, llevo esta silla. ¿Por qué llevo esta silla? Porque es bastante más cómoda que la otra plegable que ustedes han visto en muchos videos, que es esta. Y entonces me permite estar un poco más cómodo. Fíjense, a ver si no salgo fuera de foco de cámara. ¿Ven? Voy realmente muy cómodo. Carpa. Esta es la que compré por Amazon para una persona, la que usé anoche y la que vamos a usar en un ratito, la vamos a armar. Muy chiquita, es muy fina pero es larga. Mide 2,10 metros. O sea, yo entro bien cómodo en largo, porque en muchos casos, gente alta como yo, si la carpa es muy fina, no te puedes cruzar. Y si es corta, si tiene 1,80 metros o 2 metros, estás muy justo. Esta creo que tiene 2,10 metros. Entro perfecto. Acá en esta bolsa llevo ropa. Siempre que vengo a salidas cortas, pantalón de moto, un traje de baño, un pantalón de estos finitos que se le saca la parte de arriba y de abajo, no ocupan nada de lugar, una muda de ropa interior, una muda de medias, un polar ajustadito, una remera manga larga ajustada térmica y 2 remeras manga corta, la que tengo puesta y una más. Los guantes, un par de zapatillas extra para cuando te sacas las botas o los borcegos, para estar más cómodo, querés hacer un pequeño trekking,
querés caminar un rato o se te mojaron los borcegos como pasó anoche, un par de zapatillas extras. Esto es una campera que la conseguí en Chile, en la tienda que ahora está en Argentina, que es Decathlon, marca Quechua, talle L, es para un traje de lluvia. No compré el pantalón también porque no conseguí talle L. Así que acá tengo la campera de traje de lluvia. No pesa absolutamente nada, no ocupa nada. Espectacular. Y se la banca, se la banca en lluvias. Esto es algo que me encanta. Esta la compré en Doite, también la compré en uno de los viajes a Chile. Es una linterna solar que se la puede cargar por USB con un cargador y también tiene carga solar. Alumbra muy bien, se la extiende así. Ustedes la han visto en muchos videos míos. De noche la enganchás con una soga, alguna planta o algo y alumbra muy bien. Acá les dejo la caja para que vean el modelo y todo lo demás, por si les interesa. Estuvo todo el día la mañana nublada. Ahora que voy a hacer el video, un sol que estoy transpirando mal. Esto es muy importante, una de las cosas más importantes de todos mis viajes. En este caso, jean. Ustedes dirían, Majua, jean. Este jean, uno se golpea, se corta un poquito de algodón y se pasa jean. Y si de casualidad no se golpea ni se corta, se prepara un gin tonic. Esto también de la marca Alpes. Vos sabés que es una bolsa de dormir muy trucha, muy finita, pero para el verano, anoche por ejemplo me vino bárbara y fíjense lo que es, no ocupa nada. Me salió muy económica y tienen estos cositos que son para ajustarla. Vos la guardás y después tirás de acá y las vas comprimiendo. En este bolsito negro llevo todo lo que es una toalla para lavarme cara, desodorante, peine, cepillo de dientes y dentífrico, este cepillo que es plegable, muy cómodo, hilo dental. Y tengo acá unas curitas, algunos medicamentos y por las dudas siempre llevo un shampoo, crema de enjuague, chiquititos. Cuando voy a algún hotel están en los baños, uso uno, me guardo el otro y tengo para esto. Acá también tenía algo que es muy importante y que siempre llevo en mis viajes, que es eso que está ya colgado en la moto. A ver si lo ven ahí. ¿Lo ven ahí? Díganme sí. ¡Sí! Que es el cargador solar. Estoy cargando ahí las baterías de la cámara. Estupendo. La verdad que un gol de caño ese cargador solar que lo compré hace muchos años por AliExpress. También llevo acá adentro las estacas de la carpa. ¿Por qué no las llevo en el estuche de la carpa? Porque comúnmente son filosas y en la fricción pueden romperme la carpa. Entonces prefiero, no ocupan nada, la pongo en esta valija. Las estacas de la carpa. No las varillas, las estacas. Y por último, llevo el calentador, el chiquitito, el chino que la mayoría tiene, y el gas. Esto lo voy a dejar en la sombra porque hace mucho calor. Después en el fondo de la valija tengo este pedacito de cuerina que lo uso de mantel cuando cocino arriba de la valija para no rayarla. Y en el fondo de la valija siempre llevo diario, que siempre también hace falta un poco de diario. Nada más en esta valija. Acá, en estas rejitas muy útiles que traen las valijas de la Benelli, llevo un par de guantes para si se me rompe la moto o algo, no engrasarme la mano, y principalmente para juntar leña, porque es muy complicado juntar leñas con la mano, puede haber algún bicho, algo. Un par de guantes. Acá tengo, estos son guantes primera piel por si hace frío, y algunas bolsas extra que tengo en este lugar. Eso es todo lo que tengo en la valija izquierda, que es la valija del campamento, de la ropa y algunas cositas más como el calentador.